Hola chicos, bueno, pues vamos a continuar con los temas de historia. En esta ocasión revisaremos Historia Universal y al igual que con Historia de México haremos un repaso muy general, simplemente para que refresquen la memoria, recuerden acontecimientos y puedan contestar pues su guía con mi PEM sin problema. Y bueno, vamos a estar revisando en este primer video de Historia Universal de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Hay que recordar cómo saber de qué año a qué año abarca un siglo. Les había mencionado en nuestro primer video, donde veíamos el concepto y cómo se medía el tiempo, que para saber, por ejemplo, los años de un siglo, hay que restar uno. Por ejemplo, aquí nos dice siglo XVI, 16 menos uno son 15, por tanto, el siglo XVI va de 1500 a 1599. Y el siglo XVIII va entonces 18 menos uno 17 de 1700 a 1799. Aquí entonces revisaremos desde principios del siglo XVI, o sea, iniciando 1500, a principios del siglo XVIII, que sería las primeras décadas del siglo, de los años de 1700. Bien, vamos a consultar esta línea de tiempo para que sea de manera más fácil, más concreta la información y pues estaremos comentando los hechos más relevantes que pasaron en este par de siglos. Sin duda, el hecho principal con el que debemos de iniciar eh, este periodo pues es el descubrimiento de América. Este evento que va a cambiar totalmente al mundo, ¿no? Donde nada más se tenía concebido que había una Europa, a lo que vamos a nombrar Viejo Mundo, y Asia. Sin embargo, en este momento los musulmanes otomanos, el Imperio Turco, pues estaba controlando todo lo que era el Mediterráneo y pues solicitaba una serie de impuestos que pues ya varias naciones estaban cansados de que siempre les estuvieran pidiendo para poder pasar y comerciar esos impuestos los turcos. Aquí el Imperio Español apoya la iniciativa de Cristóbal Colón para que busque una nueva ruta y evitar a lo mejor pasar por el imperio de los turcos y así esquivar esta serie de impuestos. Accidentalmente, pues bueno, llega Cristóbal Colón a tierras americanas, él pensaba que había llegado a las Indias y descubre, eso sí, descubre una nueva ruta comercial, no un continente, el continente ya existía aquí. Simplemente pues llega los europeos y lo que hace Cristóbal Colón es ir a informar que había encontrado nuevas tierras sin explorar. Bien, otro de los eventos más importantes de este siglo, pues va a ser la participación de Martín Lutero en la Reforma Protestante, una reforma que va a cambiar y a modificar toda la política católica del momento. Por ejemplo, algo muy significativo es que todas las misas eran en latín, así que los únicos que podían leer la Biblia, porque también la Biblia estaba escrita en latín, pues eran los sacerdotes y las personas religiosas que se preparaban y conocían esa lengua. Lo que hace reformar, cambiar, porque la palabra reforma significa un cambio estructural en todo. Y bueno, lo que hace Martín Lutero es traducir esa Biblia de latín a el alemán, que pues bueno, era el idioma que él hablaba, ¿verdad? Y esto va a ser un cambio revolucionario para la iglesia, porque ahora cualquier persona en Alemania, por ejemplo, o que conociera el alemán, también podía consultar la Biblia, ya no nada más los sacerdotes. Así que le quitaba un poquito de autoridad a todo lo que decían y cómo interpretaban la Biblia, pues los sacerdotes, ¿no? Entonces, el teólogo alemán, que pues era Martín Lutero, eh, las aceradas críticas de Martín Lutero dirige hacia la disipación moral de la Iglesia romana, centradas en el principio del comercio de bulas. Le valieron una rápida excomunión en 1500 porque, bueno, pues a la iglesia no le pareció todos los cambios que estaba haciendo Lutero y aquellas cuestiones que criticaba sobre la iglesia y pues lo excomulgan. La excomunión
para ese momento pues era algo como la pena perpetua para ahora nosotros, ¿no? Podría ser que la iglesia te quitara la fe católica, pues era un castigo inimaginable y era el peor de los castigos, ¿no? Entonces, bueno, aquí le quitan a Lutero pues esa fe y lo excomulgan en 1520. También lo convirtieron en la cabeza visible de la Reforma, movimiento religioso que rechazaba la autoridad del papado y aspiraba a un retorno a la espiritualidad primitiva. Entonces, aquí Martín Lutero se va a echar en contra de la Iglesia Católica, algo fuerte para la época, y también Lutero va a tener que crear una nueva religión basada en la religión católica, pero con las modificaciones que él creía necesarias, ¿no? Y a esa religión la vamos a conocer como luteranismo. Bueno, una vez que ya existe el luteranismo y que se descubre América por medio de Cristóbal Colón en 1492 y bueno, él le informa al Imperio Español y el Imperio Español empieza a mandar una serie de expediciones, que las expediciones son viajes de exploración o con el fin de explorar el territorio, pues bueno, vamos a tener el llamado Nuevo Mundo. Varios años después de la llegada de Colón, los europeos se dieron cuenta de que las tierras a las que habían llegado pues no estaban conectadas por tierra a Europa, sino que formaban un continente distinto. En 1507 se comenzó a llamar América. En los siglos posteriores, después del descubrimiento del Nuevo Mundo, España, Portugal y otras potencias europeas van a competir por la exploración, la conquista y la colonización, o sea, el dominio y la toma de territorio de este continente americano, resultando el nacimiento de nuevos pueblos, culturas y estados. Debo comentar que, pues bueno, aquí en América empieza este periodo de colonización que van a ser estos territorios dominados por potencias europeas y que las van a explotar a más no poder y que, pues bueno, van a ser eh, parte primordial de la potencia de estas naciones europeas. Añadimos, por ejemplo, que se le pone al continente América porque, bueno, un explorador se le adelanta a Cristóbal Colón y este explorador es Américo Vespucio o Vespucci en italiano, que pues él era italiano, ¿verdad? Y él se adelanta, explora todo lo que era el continente, hace el primer mapa de todo ese territorio y así es como en honor a este primer hombre que marcó y dibujó cómo estaba la tierra de este nuevo continente que se le va a llamar América. Bueno, tenemos el capitalismo, una palabra y sistema económico muy importante que debemos de entender y que el capitalismo no es más que la libertad del comercio, ¿sí? Por ejemplo, imaginen que estamos todos ustedes y yo en un salón. Entra un panadero y me dice, maestra, deme permiso de vender panes por si alguien quiere. Ok, yo le digo, pase. Y ese panadero, pues trae a lo mejor 200 panes y alguno de ustedes dice, bueno, yo quiero 5 panes, alguien más dice, yo quiero 2 panes, alguien más dice, yo solamente quiero un pan, y que bueno, cada quien va a comprar y a consumir lo que quiera de acuerdo a los recursos que tiene. Y eso es el capitalismo. Cada quien va a obtener sus recursos y sus bienes por sus propias manos, por sus propios recursos. Y eso es el capitalismo, básicamente. El libre mercado, la libertad de comercio y el libre capital, que de ahí toma el nombre este sistema económico. Y bueno, surge en las mismas entrañas del feudalismo, o sea, todavía estaba la Edad Media, toma auge a partir de los siglos XV y XVI, es el modo de producción donde la clase capitalista, que la vamos a llamar aquí burguesía, o sea, la burguesía van a ser todos los comerciantes ricos y que, bueno, poseen el capital y los medios de producción
y explotan la fuerza del trabajo del obrero o proletario. Los proletarios son otra clase social que va a surgir aquí en el capitalismo y que el proletario no va a ser más que la clase pobre que van a trabajar en fábricas, talleres y que van a denominarse pues proletariado. Y bueno, de provisto de medios de producción, el proletariado solo posee la fuerza del trabajo que vende, como si fuese una mercancía a cambio de un salario, ¿sí? Em, por ejemplo, en una fábrica donde trabajan a lo mejor 500 obreros, si hay ganancia de todo lo que produjeron esos 500 obreros, esa ganancia no se va a repartir en los 500 obreros, sino en el dueño de la fábrica que invirtió para esas ganancias, no en quien trabajó para producir ese dinero. Así que eso es el capitalismo, ¿sí? A eso se le va a llamar plusvalía. El dinero extra que van a tener pues los dueños de las empresas y de las fábricas a costa del trabajo de los obreros y que a los obreros no les va a tocar nada porque pues ellos cumplen con su jornada y eso es lo que se les va a pagar. Los dueños, entonces los empresarios y la burguesía son quienes se van a quedar con esas ganancias porque fueron los que invirtieron. Aunque ellos no hayan trabajado nada, ellos pusieron la inversión y a ellos les toca la ganancia. Tenemos las monarquías absolutas. Aquí viene el periodo también conocido como el absolutismo y que pues fue un periodo de gobierno monárquico donde el rey era el que se encargaba de elegir, aplicar y dirigir todo bajo su liderazgo. Eso va a ser el absolutismo, porque el rey tenía el poder absoluto de todo y se justificaba con algo que ellos llamaban el derecho divino. ¿Por qué? Pues porque la iglesia apoyaba a las monarquías y como la iglesia era quien coronaba a los reyes, pues decían que eran los representantes de Dios en la tierra. Así que como eran los representantes de Dios en la tierra, pues tenían el derecho de hacer lo que se les antojara. Eso eran las monarquías absolutas. Los reyes que hacían lo que quisieran sin limitación de poder y se justificaban con el derecho divino que era el que ellos fueran representantes de Dios en la tierra. Bueno, los grandes estados que van a dirigir la vida de Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII van a ser España, Francia e Inglaterra. España, porque acuérdense que para este momento pues ya tenía las colonias de Nueva España, lo vimos en los otros videos, que es ahora México y gran parte de Latinoamérica, ¿verdad? Las otras potencias que tenían Latinoamérica pues eran Portugal, por ejemplo, con la colonia de Brasil y Francia. Bien, estas naciones, estas potencias europeas, pues eran gobernadas por monarcas autoritarios o absolutistas y pues fueron los primeros estados modernos en generarse en Europa. Una monarquía absoluta es un tipo de gobierno o de organización política en la cual la persona que tiene el poder, en este caso el rey, se centra en solamente esa persona, ¿no? Se centra el poder en una sola persona, en este caso en el rey, de manera absoluta, negando espacio para otras instituciones independientes o para la división de poderes. Nada de que tuviera un consejo que lo apoyara o que negociaran las leyes o que le propusieran algo, no, el rey era el que dirigía y aplicaba todo. Eso era el absolutismo. Y bueno, tenemos una continuación de la Reforma Protestante con Martín Lutero, aquí lo tenemos, y el descontento provocado por la política que desarrollaba la Iglesia Católica en su momento, sobre todo el establecimiento de las indulgencias o nombramientos eclesiásticos que no agradaban al pueblo, o sea, una corrupción católica que había ahí en los puestos, y bueno, el cobro de las indulgencias que era, por ejemplo, si ustedes tenían algún familiar que se había portado mal en la vida, seguramente la iglesia les decía que estaban en el purgatorio y que su alma estaba sufriendo, quemándose y que no tenía salida de ahí, ¿no? Ustedes iban a la iglesia y pagaban una indulgencia para ayudar a su familiar que posiblemente estuviera pues sufriendo ahí en el purgatorio porque se portó mal en la vida
Y bueno, ya pagando ustedes esa indulgencia, pues las almas salen libres del purgatorio. Bueno, eso eran las indulgencias. Y se criticaba sobre todo ese tipo de recursos que llegaban a la iglesia a base pues de engaños y también la corrupción en los cargos que tenían las personas eclesiásticas. Y bueno, vamos a tener la influencia de las ideas entonces también reformadoras por parte del humanismo, el humanismo que va a ser este movimiento que se va a centrar ya no en Dios, porque todo lo que había pasado en la Edad Media, por ejemplo, del siglo V al siglo XV, era basado en Dios. Todo lo artístico, la arquitectura, la pintura, la escultura, la sociedad, todo estaba dirigido en torno a la iglesia y a la religión. Y aquí va a surgir un movimiento humanista que se va a centrar ya no en lo divino, ya no en lo religioso, sino en el ser humano. Y bueno, para dar continuidad a esta reforma protestante, tendremos a otro personaje que es Calvino, y este personaje, que también fue un fraile, Calvino, provocaron levantamientos populares en muchos países, no nada más en Alemania, sino también, por ejemplo, en Países Bajos, Dinamarca y posteriormente en Inglaterra. Si bien tenemos a Hernán Cortés como el encargado de la conquista aquí en México, con el Imperio Mexica y todo lo que fue Mesoamérica, también tenemos a Francisco Pizarro, que es su versión de Hernán Cortés, pero para el Perú. Aquí lo tenemos del lado izquierdo. Francisco Pizarro conquistó el imperio de los incas en el sur del continente americano. Es algo más de medio siglo de imperio español, pues dominó un territorio casi 20 veces más grande que el de la península ibérica, ¿no? Y este se prolongó al norte del norte a sur por más de 10,000 kilómetros. Tenemos también del lado derecho a Nicolás Maquiavelo, un gran personaje literario, y bueno, a él lo vamos a atender en 1560. Estamos hablando de mediados del siglo XVI. Y bueno, el absolutismo tuvo sus teorías a partir de este personaje en 1469 y 1527, quien vivió en una Italia dividida, desunificada y bajo una nefasta, que así lo nombraban, presencia de la Santa Sede, ¿no? De la Iglesia. Su obra, El Príncipe, que es un libro muy recomendado, sobre todo cuando ustedes ya ingresen a preparatoria y universidad, lo pueden leer para que tengan un pensamiento más crítico. Pues bueno, este libro es una especie de manual para los monarcas absolutos. En él se da una secularización de la política y del Estado. Recuerden la palabra secularización, que era dividir esta relación que tenían la Iglesia y el Estado. Y bueno, la política va a ser independiente de la moral y la religión. El Estado va a ser laico, o sea, nada que ver la religión aquí, y la religión entonces debe estar subordinada al Estado, o sea, que debe de aceptar lo que aplique el Estado y el gobierno. La expresión de el fin justifica los medios, pues nace aquí con Nicolás Maquiavelo. Tenemos a otro gran personaje que pues es Galileo Galilei. A este personaje lo vamos a tener como un revolucionario científico del Renacimiento, el Renacimiento que también fue un periodo de evolución y muy diferente a lo que va a ser la Edad Media, esta época de oscuridad, y que bueno, él tuvo su arranque en el heliocentrismo de Copérnico y su culminación un siglo después en la mecánica de Newton. Su más eximio representante, sin embargo, pues fue este italiano Galileo Galilei. En el campo de la física tenemos a Galileo, quien va a formular las primeras leyes sobre el movimiento. En él, la astronomía, pues va a confirmar la teoría copérnica de sus observaciones con los telescopios. Vamos a tener aquí el mercantilismo, que bueno, pues va a ser el predominio en los modelos económicos que van a surgir en el siglo XVI y en el siglo XVIII en Europa. El mercantilismo y sus ideas se van a desarrollar en Europa entre el siglo XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. O sea, estamos hablando
de 1700 a 1750 para abarcar lo del siglo XVIII. Uno de sus pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante pues en el contexto internacional que había en el momento y desarrollar su poder, pues debían acumular riquezas principalmente en la forma de oro y de otros metales preciosos. Si no, no era válido como riqueza, ¿verdad? Tenemos el arte barroco, una expresión artística excesiva, exagerada, extravagante. Eso va a ser el barroco, lo podemos ver aquí en la imagen de la izquierda. Si ustedes han visitado, por ejemplo, la Catedral Metropolitana de aquí del Centro Histórico de la Ciudad de México y han visto su interior, eso es el barroco. Ese es el estilo que va a destacar en estos siglos y que va a ser la exageración de los adornos. Eso es barroco, exagerar en la decoración y que, por ejemplo, los retablos, que es la parte del altar que vemos al fondo en las iglesias, en las catedrales sobre todo, van a estar diseñadas con oro, ajá, ni siquiera con madera o otro material, no, van a ser oro. Así que la imagen que estamos viendo aquí, sí, es oro. Tenemos etapa histórica social, que también se va a desarrollar aquí en el siglo XVI, y esta va a marcar el principio de una etapa entre la Edad Media y las sociedades contemporáneas. Las sociedades que van a surgir en este momento van a perdurar en Europa alrededor de unos 3 siglos y se van a caracterizar por una ampliación del espacio social al que corresponde la del espacio político. Tenemos la Inquisición, la Santa Inquisición, esta institución que se encargaba de enjuiciar las almas si estaban bien o mal, en contra de Galileo Galilei, un personaje que ya vimos científico, astrónomo, y que se atrevió a publicar en su momento que la Tierra giraba en torno al Sol, ¿no? Pero bueno, por esa cuestión es llamado por la Santa Inquisición y va a ser juzgado. Sin embargo, gracias a que su amigo era el Papa, pues afortunadamente no lo asesinaron. Tenemos en 1635 que Francia declara la guerra a España. Bueno, aquí en esta declaración de guerra con Francia se va a provocar una serie de combates en los frentes orientales y occidentales de los Pirineos. A eso lo vamos a conocer entonces como la declaración de la guerra española. En 1650, a mediados del siglo XVII, vamos a tener una fuerte crisis económica, sobre todo a la mitad de este siglo, donde va a culminar en Europa pues un largo proceso de expansión económica y que se va a pasar a una situación pues más conflictiva. Del lado izquierdo, continuando a mediados del siglo XVII, tenemos a Thomas Hobbes, un gran personaje importante eh, para el momento con estas ideas que va a defender. Y bueno, Thomas Hobbes fue un defensor del absolutismo, pero negó siempre la doctrina del derecho divino en los reyes. O sea, decía que sí, los reyes absolutistas podían hacer lo que se les diera su gana, pero no tenían que andar justificando que pues por ser representantes de Dios en la tierra, pues lo podían hacer. Su pensamiento se va a estructurar a lo largo del siglo XVII, definido por un lado por la crisis que va a generar el empero y la eliminación de trabas que hasta entonces obstaculizaban el triunfo del capitalismo y por otra parte por los efectos que se producían ya en el humanismo, el renacimiento y la reforma. Estos tres últimos, humanismo, acuérdense que era el movimiento que surge para centrarse en el hombre, el renacimiento que era literalmente renacer de la humanidad gracias a que empezaban a quitarse los dogmas de la iglesia y toda esta escuela que traían religiosa y ahora centrarse en la ciencia, por ejemplo, y la reforma, o sea, estos cambios que iban a permitir el avance de la sociedad. Tenemos para finales del siglo XVII el comercio,
un cambio importante. Y bueno, aquí sobre todo en el comercio marítimo que conoció el siglo XVII, un periodo de expansión en este sentido, teniendo a España como la potencia por excelencia del comercio marítimo, con su gran nao de China y su ruta que tenía muy bien trazada de las Indias a Nueva España y a Cuba y luego a Europa. Y bueno, aquí la idea de una crisis comercial afectó a las principales áreas y pues a las más significativas rutas del sistema mundial de intercambios. Esta idea va a durar, sí, algún tiempo y construyó un lugar en la historiografía que apenas se sostiene hoy en día. Tendremos una revolución por parte de Newton con sus ideas y descubrimientos. Y bueno, este personaje va a publicar una obra titulada Filosofía Natural y la principal matemática, que es considerada su obra científica más grande jamás escrita. En ella se van a establecer los principios del cálculo diferencial, cosa con la que vamos a sufrir la humanidad tiempo después, sobre todo en preparatoria, y que, bueno, de la mecánica y de la gravedad y la óptica también van a ser contenidos de este escrito. Además de establecer también importantes estudios sobre fluidos, ondas de sonido y transmisión de calor. Con esto vamos a tener la base para una revolución científica y bueno, aquí tenemos una de las imágenes más populares de Isaac Newton. Y bueno, esta revolución científica trajo la era de la revolución innovadora y bueno, quizá el cambio de orientación más importante en la historia de la ciencia hasta el momento. Y los estudiosos empiezan a preguntarse de cómo es que ocurre esta revolución. Este nuevo método pues era una actitud ante la ciencia y consistía en investigar pues la naturaleza con los propios sentidos y expresar las observaciones científicas en un lenguaje matemático más exacto. Bien, tenemos otra máquina que va a revolucionar la historia, sobre todo para los nuevos transportes y energías que va a tener el mundo hasta el momento. Y pues tenemos aquí la máquina de vapor en 1705. La máquina de vapor es un dispositivo para convertir la energía térmica del calor que produce un combustible en trabajo mecánico. En el siglo XVIII, los mineros comenzaban a cavar cada vez más profundidad en su búsqueda de mayores cantidades de carbón y bueno, el agua tendría que filtrarse e inundaba estas minas más profundas. Se planteó la necesidad de un método económico pues para bombear el agua y sacarla de esas minas y no producir la inundación. Y la máquina se desarrolló inicialmente para satisfacer pues esa necesidad. Sin embargo, no sabían que habían potenciado uno de los inventos que iba a generar un cambio en las estructuras del transporte y de la energía en el momento, ¿verdad? Tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Acuérdense que este personaje lo repasamos un poquito en el tema de la ilustración con sus ideas de la democracia, de la educación como base de la sociedad, de la ciencia, la razón, la crítica y bueno, todo esto antes que la fe para que la sociedad pudiera avanzar. Tenemos en 1776 la independencia de las 13 colonias norteamericanas o también conocida como la independencia de Estados Unidos. La guerra de independencia de este país fue un conflicto armado entre las 13 colonias británicas y el Reino de Gran Bretaña, que pues era la potencia que explotaba esta tierra. Y con las batallas de Lexington y Concord, las 13 colonias británicas se van a ofrecer lealtad ante la corona británica, pero demandaban autonomía para autogobernarse. O sea, sí voy a estar aceptando tus leyes, pero dame chance de yo aplicarlas a mi manera. Eso era lo que demandaban. Vamos a tener el Tratado de Versalles entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y este tratado va a poner fin a la guerra de independencia de Estados Unidos. El cansancio de los participantes y la evidencia de que la distribución de fuerzas con el predominio inglés en el mar, porque bueno, después de que España había sido la potencia marítima, le dice Inglaterra, quítate que ahí te voy, y bueno, para referirnos a la revolución industrial, que después la veremos, Inglaterra se va a posicionar como esta nueva potencia económica y marítima y sobre todo industrial, ¿verdad?
Y bueno, aquí el tratado es firmado por David Headley, un miembro parlamentario del Reino Unido que representaba al rey Jorge III, que era el rey en ese momento de Inglaterra, y también van a firmar John Adams, Benjamin Franklin y John Jay, que van a representar a estas colonias que trataban de independizarse y que lo logran. Y un 4 de julio de 1776 se firma el Acta de Independencia y ahora pues Estados Unidos ya era un país libre e independiente, teniendo como primer presidente de Estados Unidos a George Washington. Bueno, finalmente esta etapa va a culminar con la Revolución Francesa. Si de todas las revoluciones que han existido en la historia, esta es sin duda la que más cambios ha generado y la que hasta la fecha se sigue manteniendo con esos cambios que solicitaron. Y bueno, literalmente ellos sí guillotinaron a sus propios reyes, ¿no? O sea, tan fuerte fue este cambio que se reestructuró todo lo político, económico, social, cultural y en toda Francia. Pero bueno, la Revolución Francesa significó el derribo del antiguo régimen dominado por la monarquía absoluta y la aristocracia feudal de la Edad Media y la implantación del liberalismo dominado por la burguesía. Francia experimentó profundas transformaciones a todos los niveles. En lo político, la monarquía absoluta dejó paso a una monarquía constitucional y en lo socioeconómico, Francia inició el camino hacia la industrialización moderna y estableciendo una sociedad burguesa. Y bueno, se va a convertir entonces en una república democrática y va a ser ejemplo para todas las naciones del mundo que van a empezar a aplicar independencias para liberarse pues, de estas potencias que las explotaban. Bueno, hasta aquí dejamos este primer tema de historia universal. Nos vemos en el siguiente video para continuar con más temas.